Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Estás escuchando La Voz de América, tu voz. Déjame revisar algo. Esta gente cuando viene a trabajar aquí mueve todo. Dame un segundo. Déjame ver. Decía alguien, a ver al cine. Órale. Hola, hola. Hola, hola. Ahora sí. Quiero ver. No pasa nada. No siento nada, decía el perico. Vamos a ver aquí. Hola, hola. Ahora sí. Ok. Una disculpa, problemas técnicos en el estudio. Ya estamos de regreso en el aire. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? No sé si tú has estado, como dice, ya de plano, de lleno a lo que vamos a hablar. Si seguiste al Papa, de todo lo que él hizo, les mencioné de que él iba a hacer la inauguración de las Naciones Unidas, el 70 aniversario de la Asamblea General de la ONU. Gracias a la cadena RT, que hizo una cobertura, suspendió todos sus programas para mandar la señal en vivo de todo lo que ocurrió en la asamblea. Y vamos a hablar sobre eso, de todos los presidentes que hablaron. Creo que ahí estuvo Guatemala, no tuve tiempo de verlo. Bueno, el presidente, el que está temporal, porque el 25 de octubre son las elecciones en Guatemala. Han habido cambios bien raros desde la venida del Papa, que muchos dicen es el anticristo y no sé qué, boberías de la fanaticada de religiones. Y lo siento, discúlpenme que les diga eso, pero es la realidad. Ese es ser fanático de una religión, que es el anticristo y que viene a hacer cambios y que no sé qué, que va a tomar control del mundo. Eso de hace tiempo lo tenemos, el control. Nada más que ese anticristo se llama corporatocracia. Y vamos a comenzar, y vamos a hablar sobre la asamblea, pero también especial el Papa sobre la Agenda 2030. Y les dije que la teníamos por aquí, vamos a ver dónde está. Agenda 2030. Es aplicación y seguimiento integrado y coordinados de los resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las esferas económicas y social y esferas conexas. Seguimiento de los resultados de la cumbre del milenio. Según es un proyecto de resolución presentado por el presidente de la Asamblea General. Es un proyecto del documento final de la Cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación de la Agenda para el Desarrollo después del 2015.
Dice, recordando su resolución 69-244 del 24 de diciembre del 2014, en virtud de la cual decidió, entre otras cosas, que la Cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación de la Agenda para el Desarrollo después del 2015 se celebrase en Nueva York del 25 al 27 de diciembre del 2015, como reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General, recordando también una decisión del 69/555 del 16 de enero del 2015 relativa a las modalidades del proceso de negociaciones intergubernamentales sobre la Agenda para el Desarrollo después del 2015. 1. Acoge con beneplácito que hayan concluido con éxito las negociaciones sobre la Agenda para el Desarrollo después del 2015 y el documento final titulado Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que fue recordado por consenso en la sesión oficios del plenario el 2 de agosto del 2015. 2. Decide transmitir el documento final titulado Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se adjunta como anexo de la presente resolución al 70º periodo de sesiones de la Asamblea General para que adopte una decisión al respecto en la cumbre para la aprobación de la Agenda para el Desarrollo después del 2015, que se celebrará del 25 al 27 de septiembre. Y ahí está, son, déjenme ver, 41 páginas y habla de 17 objetivos de desarrollo sostenible y las 169 metas que anuncian y demuestra la magnitud de esta ambiciosa nueva agenda universal. Ahora quiero aclararles algo. La Agenda 21 habla sobre reubicación del planeta, habla sobre aplicar el Common Core a nivel mundial. Ya que muchos comunicadores de radio y televisión decían, no, el programa ya se está aplicando. ¿Dónde? El programa de Common Core nunca se ha aplicado en el mundo. Bueno, si llamamos lo que hizo Alemania en los 30, que nacionalizó la educación en la salud y empezó a los niños menores de kinder y primaria a enseñarles sobre educación sexual hasta ya ser adolescentes, era porque se estaba preparando para que las mujeres pudieran tener hijos y prepararlos para la guerra. Si tú recuerdas la historia de Alemania, en sus últimos días eran jóvenes menores de 17 años que estaban combatiendo contra el ejército aliado. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Lo que sí vamos a hablar en este momento es, hay un nuevo negocio y siempre usan a los inmigrantes indocumentados. Primero las compañías, las corporaciones que están en el este del país, vamos a hacer una comparación, esos de la preparación del ganado, de la leche, cuando ya tenían suficiente indocumentado y ya no les querían pagar, llamaban a inmigración. Migración llegaba, hacía una redada y se llevaba 10, 300, 500, hasta 1000 personas. De ahí ellos iban al lobbies, a hacer lobbies al Congreso. Hey, necesitamos trabajadores, no tenemos. Tiene que haber una reforma migratoria. Bueno, déjenlo pensarlo, decía el Congreso. Y volvían ellos a contratar indocumentados otra vez para eventualmente 6 meses más tarde no pagarles, llamando a migración. Ya, eso era lo que hacían. Eso era novedoso. Ok, ahora las compañías que ofrecen pagar la fianza para salir de los centros de detención de inmigración, las llamadas famosas bail bonds, han encontrado una nueva forma de lucrarse con los indocumentados. Y para poder otorgarles la fianza, les hacen firmar un contrato que establece la colocación de un grillete o monitor con sistema de rastreo satelital GPS como garantía de pago. Sí, porque se les van, ya no pagan. Pero esta es idea de ambos, del ICE y de ellos. Ahora me imagino que ellos cobran a ellos les cobra la compañía unos que 20, 40, 50 dólares al mes. Sin embargo, por el aparato que les colocan en uno de los tobillos, deben de pagar una mensualidad. En el caso de María, vamos a hablar de María, una inmigrante guatemalteca que recién salió del centro de detención de ICE en Eloy, Arizona. Ella tiene que desembolsar, de su bolsa,
No crean que lo va a pagar Bell Bonds. $420 al mes. Supongamos que la compañía Bell Bonds paga $20 por el GPS. Ellos están ganando $400 más la fianza que ellos pagaron. Pese a la legalidad de la nueva modalidad, esta ya ha despertado las críticas de los defensores de los inmigrantes, quienes aseguran que esta opción es un lujo para una población tan vulnerable. Raúl Godínez, que es abogado de inmigración, dice: nunca había escuchado de eso, pero no me extraña porque al igual que las cárceles están lucrando con los inmigrantes. Eso no es novedad. Les hemos hablado aquí de las cárceles privadas, que hay dos, las más grandes del país, y que se están expandiendo a nivel mundial con eso del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y ahí le va, el Banco Mundial es el que presta el dinero, el Fondo Monetario Internacional es el encargado de recaudar ese dinero. Y vamos a mencionar algo que dijo la presidenta de Argentina: 20 mil millones de dólares, estábamos pagando el 7% de interés. Comparado a Nigeria, que había prestado 5 mil millones, ya había pagado 16 y todavía debía 21 en un periodo de 5 años. Esperemos que esta reunión de la Asamblea vaya a haber cambios totales y desaparezca el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, incluyendo la USAID, que tanto daño le están haciendo a América Latina y no digamos al mundo. Para salir de la cárcel de ICE, la compañía Libre by Nexus, mira qué bonito nombre, Libre by Nexus, se comprometió a pagar los $18,500 de fianza que un juez de inmigración le fijó a María, con la condición de colocarle el grillete. Ya, pero 18,500 a mí se me hace que es el 10%, sería $1,800. No me quedaba de otra, tuve que firmar el contrato, dijo la inmigrante, que pasó 8 meses detenida peleando un caso de asilo político. Al igual que ella, varios indocumentados están padeciendo traer el grillete que les colocó la compañía de fianzas y tener que pagar una cantidad que le es difícil debido a que no tienen trabajo, por lo que a través de Facebook se comunican para tratar de encontrar una solución. El caso de apelación de asilo de María pudiera prolongarse hasta por 2 años, tiempo por el que tendría que pagar hasta $10,000 por llevar el grillete, además del porcentaje de la fianza. Pero esta es la parte que a mí me indigna. Los jueces federales también son parte del problema. Bueno, es parte del negocio, ¿no? Un juez no se puede meter a hacer negocios con lo que están haciendo las compañías. Libre by Nexus tiene su sede en Harrisonburg, Virginia. En medio de la opinión trató de comunicarse con ellos, pero no obtuvo respuesta, ni la va a obtener. Sin embargo, Byron Molina, director de la Casa de la Cultura de Guatemala, quien se enteró del caso de María, dijo que la compañía le respondió que la legalidad de colocar el aparato de GPS está basado en el contrato que los indocumentados firman. Entonces, que no lo firmen. Para el abogado José Arias, pudiera tratarse de un contrato desventajoso, ya que a los indocumentados no les queda de otra para poder obtener la fianza. Además, existen dudas en cuanto a las facultades que puede tener una compañía respecto a la posible violación de la privacidad. Por ejemplo, este es el costo del grillete. La mensualidad que paga María es de $420 al mes. Ahí les dije, ya ves que les dije que había tranza ahí. El costo del cargador, $50. Pago en caso de daño al aparato, $3,950. Seguro por el GPS, 50 centavos de dólar al día. Ahora suma 3,950. Perdón, 420 más 50 serían 470, más 50 centavos al día, estamos hablando de $30 más.
Entonces serían $500 mensuales que María tendría que pagar durante los próximos 2 años. Y eso que no ha pagado la fianza, que eso que al pagar la fianza, más la fianza que tiene que pagar. Que en este caso, si son 18,500, al 10% serían $1,500. Lo que ella tendría que pagar más 500. O sea que es un buen negocio lo que estos desgraciados están haciendo. Pero como dicen que es legal, es una nueva modalidad para hacer dinero. Pero ni modo, dice Cantinflas, así somos. Si queremos vivir en este país, tenemos que aceptar las condiciones. Y si no nos gusta, pues firmar el documento que diga ahí nos vemos. Déjeme ver. Y por otro lado, luego de que la asamblea, el señor presidente Barack Obama habló el presidente de Estados Unidos, China, casi todos hablaron. Pero RT se encargó de sacar a los presidentes, bueno, que tienen más, ¿cómo se dice?, prioridad a nivel mundial. Ocurrió algo inesperado. La Casa Blanca ha anunciado la suspensión del programa de entrenamiento de rebeldes sirios opuestos al Estado Islámico por no haber satisfecho las expectativas. El programa de entrenamiento de rebeldes sirios opuestos al Estado Islámico no dice opuestos al presidente Bashar al-Assad. El senador republicano Dick Black supuso anteriormente en una entrevista concedida a la cadena RT que si Estados Unidos deja de entrenar y armar a los yihadistas, la guerra en Siria acabará. El político criticó la intromisión estadounidense en Medio Oriente que, en su opinión, provocó el surgimiento de grupos terroristas como el Estado Islámico o ISIS. Espero y rezo para que Estados Unidos se despierte y entienda que es hora de poner fin a esta masacre. Es hora de dejar de tratar de derrocar los regímenes, poner orden en Oriente Medio y detectar el derramamiento de sangre, dijo Dick Black. Ahora bien, para eso, oiga, le vamos a dar un aplauso aquí a Dick Black, republicano, y tenía que ser republicano, ¿ok? Vaya, hombre, o ya sabían ellos, o se decidieron dar un paso al frente. Para empezar, Estados Unidos creó al Estado Islámico, o al ISIS. Rebeldes que han entrenado se han ido para Al-Qaeda. Y todo porque quieren derrocar a Bashar al-Assad. Supongamos que sea un régimen, pero es un régimen al servicio del pueblo, no de la corporatocracia. Y aquí te hablé cuáles eran las razones por las que era atacado el país Siria. ¿Cuáles son las razones por qué está siendo atacado? Por aquí lo tenía. ¿Por qué el nuevo orden mundial no quiere a Siria? Odia tanto a Siria. Y te hablé de esta joven. Y ella es de Siria también. Te hablé de los 8 puntos por qué Siria es odiado por las nuevas corporaciones. O sea, el nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque no da su brazo a torcer. Porque está haciendo, nada más que le ha ido bien, le ha
Rusia. Y vamos a hablar del analista Stephen Ledman. Es un analista estadounidense. Enumera varios casos en los cuales se aprecia la toma de una postura belicista de Washington hacia Moscú. Una postura que, como dice el experto, hasta podría desencadenar un Armagedón nuclear. Estados Unidos es un país de guerra que libra guerras directas y o subsidiarias en el interior y en el extranjero a lo largo de toda su historia. O sea, es belicista, pues es peleonero. De la represión de los reinados de Europa e Inglaterra. Vinieron huyendo de los impuestos. Ok, vinieron a Estados Unidos, le quitaron las tierras a los americanos, a los indígenas americanos, y no todavía felices con eso, declararon la independencia de Inglaterra y de Europa y ahora empezaron a ¿qué? A tener poder para tomar control de todo. Según Ledman, en una publicación en el portal Global Research, especificando cómo se lleva a cabo la estrategia de Washington contra Moscú. Y esto es importante que lo sepas, Norteamérica, pueblo norteamericano, para que no caigas en el juego. Vamos a ver el punto número 1. Culpar a Rusia de todo. Eso se llama la guerra de la información. No, eso no se le llama guerra de información. A eso se le llama la doctrina del shock. Crear caos. Intimidar a un pueblo con la información mediática usando las cadenas de televisión y radio que trabajan al servicio del gobierno de Estados Unidos. Sí, trabajan porque reciben subsidios del gobierno. El autor afirma que los políticos estadounidenses y europeos han mentido sistemáticamente sobre la inexistente agresión rusa a Ucrania. Jamás Rusia ha atacado o ha oprimido a Ucrania. Nunca lo ha hecho. Pero eso es lo que los medios de comunicación dicen, basados para crear una guerra contra Rusia. En pocas palabras, el que ha estado metido ahí es la USAID. Acuérdense, USAID tiene $20 millones para desestabilizar no solo América Latina, sino al resto de los países que se opongan a la dictadura de este país. Moscú no amenaza a nadie. Es el pacificador principal del continente. Washington amenaza la paz, la seguridad y la estabilidad en todo el mundo. Su programa militar constante amenaza con consecuencias inimaginables la posibilidad de un Armagedón nuclear. Y esto lo subrayó el experto, el analista Stephen Ledman. Y no lo dice un ruso, lo dice un norteamericano. Pero la pregunta es, ¿el pueblo norteamericano sabe lo que está ocurriendo o sigue pensando en pajaritos preñados? Sigue viviendo en esa casa de cristal. Stephen Ledman también llama la atención en el punto número 2 del despliegue de las fuerzas de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, que es un títere, que es un perrito faldero de Estados Unidos. El autor llama la atención sobre el hecho de que los nuevos miembros de la OTAN, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, se han convertido en un campo de entrenamiento para que el Pentágono y la OTAN puedan preparar las guerras en el extranjero, incluida una potencial confrontación con Rusia. Y según Stephen Ledman, el despliegue de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN cerca de la frontera con Rusia viola el Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa de 1991. O sea que en pocas palabras Estados Unidos le vale madre. Y dice, voy a entrar aquí, ¿y qué? Pero ¿saben por qué lo hace? Porque el pueblo norteamericano no dice nada. Sigue callado.
Los jóvenes viven en su mundo usando tecnología, no tienen idea qué es lo que podría pasar si llegara a ocurrir una tercera guerra mundial. Ellos irían a pelear como, bueno, Henry Kissinger lo dijo, los soldados norteamericanos son idiotas, estúpidos e ignorantes que los usamos como peones para proteger nuestros intereses. No los intereses del pueblo norteamericano, los intereses de la corporatocracia, los bancos y el resto que tiene el poder. Pero como nosotros elegimos a nuestros representantes que de representación no tienen nada, sino que trabajan para la corporatocracia. Los jóvenes de la tercera edad, como su servidor, siguen clavados en el Partido Republicano y que lo que Estados Unidos está haciendo es bueno. ¿Bueno para quién? ¿Para ti que eres de la tercera edad? A lo mejor hace 40 años, 70 años sí valió la pena luchar por el país y por el mundo. Pero ahora, la invasión de Irak fue una treta de los sicarios económicos, de la corporatocracia. Ahí usaron los 3 pasos. Primer paso, corromper al presidente de ese país. Si no funciona, usar el segundo paso, usar a los sicarios o los chacales, que son agentes de la CIA, para eliminar o derrocar a ese determinado presidente. Y lo hicieron con Irak. Y al no funcionar el segundo paso, es el tercero, invadir el país, usando cualquier mentira que sea necesaria, con tal de quedarse con los recursos del país. Y un ejemplo, Irak. Ese es el ejemplo vivo y activo. Y aparte, aplicaron la doctrina del shock, crear caos en una población, confundirla, crearle miedo, para que ellos entreguen todos sus derechos constitucionales y tenerlos bajo control como esclavos. Es exactamente lo que hicieron con Irak. Y es lo que va a ocurrir con Estados Unidos también, porque ya la policía la están militarizando. Ya tienen tanques, tanquetas, helicópteros, ¿qué más quieren? ¿Misiles? Para usarlas en contra del pueblo. Solo falta eso. En el punto número 3, el analista opina que el golpe de Estado en Ucrania, que fue provocado por Washington, igual que el de Guatemala, el golpe de Estado de Guatemala fue provocado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el embajador de Estados Unidos en Guatemala. No fue el pueblo guatemalteco el que hizo ese golpe de Estado y el pueblo feliz. No, ese pueblo era feliz porque 2 partidos de la oposición les pagaron por la USAID, por la CIA, para que recogieran a 100,000 idiotas guatemaltecos, seguidores, y ahí fueron los pentontos como borreguitos a reclamar la institución del presidente. Hey, lo logramos, ya derrocamos al presidente, lo hicimos por corrupción. ¿Really? ¿Corrupción? Ahora esa es la nueva táctica que el Club Bilderberg está usando. Corrupción. Déjeme decirle lo que está ocurriendo en Brasil. Estados Unidos no tiene una manera o una excusa para poder derrocar a la presidenta de Brasil. ¿Y saben qué está haciendo? Negociando con narcotraficantes para derrocar a la presidenta de Brasil. Nada más observen con quiénes se están aliando. Narcotraficantes. ¿Qué te hace pensar que lo están haciendo aquí también con México? Usando a los narcos para que le hagan una guerra y crean un caos en México, y a eso se le llama doctrina del shock. Y está funcionando, porque mataron a 43 estudiantes hace un año y mira, no ha pasado nada, ni va a pasar. El pueblo mexicano jamás se va a rebelar mientras sigan aplicando la doctrina del shock, y está funcionando. Aparte que en un periodo de 6 años, México se ha armado con más de $3,500 millones en armas. Está armado hasta los dientes. Y no creas para combatir el narcotráfico, sino para mantener controlado a 120 millones de mexicanos. Bueno, redúcele ahí a las familias que son las ricas.
El analista opina que el golpe de Estado en Ucrania, provocado por Washington, y la posterior ofensiva de Kiev contra la región de Donbass, o sea, el este de Ucrania, se utiliza como excusa para acusar a Moscú de todos esos delitos. Esta es la parte que a mí me llama la atención. Primero derroca a un presidente, crea el caos y le echa la culpa al supuesto enemigo. En Guatemala hizo el golpe de Estado. ¿A quién le va a echar la culpa? ¿A Rusia también? ¿A México? ¿O a El Salvador o a Honduras? ¿A quién le va a echar la culpa del golpe de Estado de Guatemala? ¿También a los rusos? Y utiliza como excusa acusar a Moscú de todos estos delitos. La gran mentira es repetida constantemente por políticos occidentales y representantes de la prensa con el objetivo de expulsar, debilitar, contener, aislar y desestabilizar a Rusia, un rival clave de Estados Unidos junto con China. Y esto lo destaca Steven Letman. No lo dice tu servidor. No lo dice un analista ruso, lo dice un analista norteamericano. Y ya es tiempo que el pueblo norteamericano despierte. Y en el punto número 4, el experto Steven Lefman recuerda que según la cadena televisiva alemana ZDF, Estados Unidos quiere desplegar potentes bombas termonucleares B-61 en la base aérea alemana de Buchel. Con la instalación de armas nucleares en territorio europeo, Estados Unidos violaría el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que prohíbe el despliegue de armamento de este tipo en países que no lo poseen. Agregan a la lista. Alemania no tiene armas nucleares. Eso es lo que está ocurriendo. Esos serían los 4 puntos que siempre está buscando Washington, que busca la confrontación con Rusia. ¿Y saben por qué? Porque quieren aplicar la doctrina del shock a nivel mundial. Y como dijo Henry Kissinger, queremos tener un ejército mercenario para controlar al mundo. Y cuando Henry Kissinger habla esas palabras, créeme que no habla estupideces. Y es descendiente judío, ¿ok? No habla estupideces ese hombre. A él le vale madre controlar y, si es posible, matar hombres, ancianos y niños con tal de controlar al mundo. Y nosotros escogimos, fíjate, a los representantes y los tenemos allá en el gobierno. Porque si la Comisión Internacional de Corrupción, así como la CICIG en Guatemala, lo trajéramos para investigar a Estados Unidos, todo el Congreso y la Asamblea y hasta el presidente irían a la cárcel. Todos, por corruptos. Pero hey, ellos no tienen la culpa. Nosotros los elegimos con el voto y los pusimos ahí en la silla. ¿Y sabes qué? Ganando $178,000 al año, libres, porque ellos no pagan sus propiedades, renta, aviones. Todo lo pagamos nosotros con los impuestos. A costilla de nosotros. Y cuando se retiran, $174,000 por el resto que les queda de vida. Y estamos hablando de congresistas nada más. No estamos hablando de los que están en la asamblea. Nada más congresistas. Y nosotros estamos cayendo en el juego de lo que ellos están haciendo. Quieren crear guerras. Ahora me sorprende que Estados Unidos ha suspendido el programa de entrenamiento de rebeldes sirios, pero no dice el entrenamiento, suspensión del Estado Islámico.
Pero esperemos. Vamos a hablar de algunos presidentes y esperemos, vamos a hablar del presidente Peña Nieto también. Que nada más una palabra no puedo pronunciar y ya se lo están comiendo vivo. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, tuvo su intervención ante la 70ª Asamblea General de la ONU, 8 años después de que hablara en la misma sala. Y según él, la superación de la pobreza es el mayor imperativo moral para la comunidad internacional en el siglo XXI. Y él dijo lo siguiente: la insultante opulencia de los pocos al lado de los más intolerables, la insultante opulencia de los pocos al lado de los más intolerables, pobreza, son también balas cotidianas en contra de la dignidad humana. Paz sin justicia es pacificación. Correa señaló que millones de personas en América Latina que viven en la pobreza esperan la justicia, la libertad y una democracia real, no tan solo reducida a tener elecciones periódicamente. Por primera vez en la historia de la humanidad, sostuvo, la pobreza no es fruto de la escasez de recursos o factores naturales, sino de sistemas injustos y excluyentes, fruto de perversa estructura de poder. ¿Y quiénes son esos? Bancos, corporatocracia, una familia de ¿qué? ¿De 5 que controla el mundo y el gobierno de Estados Unidos? Aquí te expuse en audio cómo está estructurada la pirámide de cómo seguir el dinero. Y te lo vamos a poner de nuevo. Vamos a ver. Porque parece que los latinos tenemos lagunas mentales, se nos olvida todo. Déjame ver, por aquí lo tengo. Perdón, déjame ver un segundo. No, eso no. Ok, aquí está. Quien controla el dinero, controla el mundo. Y aquí te vas a escuchar cómo está estructurada. Es una pirámide. Que en la base está el pueblo del mundo. O sea, en la base están 7 billones de personas. Y escucha lo que dice. Por muy difícil que me resultase, he llegado a una conclusión inexorable y profundamente perturbadora. Creo que una élite de personas, junto con las compañías que dirigen, han conseguido controlar no solo nuestra energía, el suministro de alimentos, la educación y la sanidad, sino cada una de las facetas de nuestra vida. Ok, estamos hablando de que ellos controlan la energía, y ya eso ya lo sabemos. Controlan la comida, controlan la educación y controlan el cuidado de la salud. Antes de que aplicaran la doctrina del shock en Chile, el 11 de septiembre de 1973, que ocurrió el golpe de Estado, que para mí ese no fue un golpe de Estado, fue un asesinato de Salvador Allende, usando aviones norteamericanos para bombardear el palacio y matarlo, aplicaron la doctrina del shock. Chile, en los 70, era uno de los mejores países latinoamericanos en el mundo. Estaba a la cabeza de todos los países, incluyendo México. El pueblo estaba bien educado, tenía educación, salud y la industria. La educación y la salud era gratis. Porque todos los recursos que Chile tenía los estaba usando con el pueblo. La industria, él controlaba la industria también. Nadie se quejaba. Era un régimen democrático, llamémosle así. Todo el mundo estaba preparado. Todo el mundo tenía sus carreras. Todo el mundo terminaba la universidad sin invertir ni un penny.
Pero como Gloria Álvarez dice, es que son hijos de papá gobierno. Ok, vamos a hablar de los papás. Que no nuestros padres nos educan y nos preparan hasta los 18 años para que tú ya puedas continuar por ti solo. Que no es ese el objetivo de un país, preparar a su gente como lo que está haciendo Rafael Correa en este momento, mandando a los mejores estudiantes a las mejores universidades del mundo, incluyendo las que están en Estados Unidos, Harvard, Loyola, Yale, Berkeley, Stanford, porque ellos se lo han merecido, ellos se han ganado ese derecho de piso. ¿Por qué no preparar y pagarle, que el gobierno se encargue? Dice, ok, son buenos estudiantes, hay que mandarlos a prepararse. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes por qué? Porque una vez que ellos regresan, van a contribuir con el país. ¿Y qué es lo que hacen con los padres? ¿No se hace lo mismo? Los padres sacrifican su vida, los estudiantes se preparan, sus hijos salen, hacen su vida, pero al mismo tiempo les ayudan. Es una obligación moral. Y una vez que ellos tienen y se pueden superar y crecer, entonces pueden mantener a sus padres. No los van a mandar a un asilo, pero si tienen la feria, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Pero Gloria Álvarez dice, es que son papá gobierno. Están atenidos al gobierno. Entonces, ¿cuál es el punto de tener recursos naturales y explotarlos? ¿Para qué? Para que otro país y otra compañía venga y nos saque y dejen la miseria al pueblo. Y eso es lo que Ecuador, eso es lo que Bolivia, eso es lo que Brasil, eso es lo que Argentina, Venezuela han estado haciendo a favor de sus pueblos. Pero como la USA con la CIA están desestabilizando esos países. Pero Gloria Álvarez está a favor. Para los que no conocen, Gloria Álvarez es una politóloga de Guatemala que anda haciendo alboroto en otros países cuando debería estar salvando su país, que le han dado un golpe de Estado creado por Estados Unidos, pero no ha dicho nada ella de eso. No ha comentado absolutamente nada. Porque ella no entra a la política, dice, porque fue a estudiar a la universidad ciencias políticas. Porque hay presidentes que nunca estudiaron esa carrera. So what? No necesitas ser politólogo para darte cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo, especialmente en tu país. Y por eso la menciono en este programa, porque andan alborotando a todos los pueblos, al pueblo latinoamericano, metiéndole basura en la cabeza, en lugar de decirle quiénes en realidad están jodiendo esos países. Eso es lo que debería de hacer. Y en Guatemala se ha creado un dominó. Le están jodiendo la vida a personas que no tenían nada que ver con el gobierno. Pero como eran familiares, son familiares de personas que trabajaron en el Congreso, en el gobierno, están pagando las consecuencias y les quieren quitar todo. Y ese no es el pueblo de Guatemala, esas son las corporaciones. Quieren infundir el daño más posible y eso se llama la doctrina del shock. Quieren crear un caos en Guatemala y lo están logrando. Lo están logrando. ¿Cuánto le pagaron a esos dos partidos para reunir a 100,000 personas? Te garantizo que al pueblo no le dieron ni un penny, pero sí a los líderes. Su $500,000 se lo echaron a la bolsa. Pero como hay más los idiotas como borreguitos, ese es el resultado. Y ella, en lugar de estar hablando estupideces en otros países, debería estar viendo a ver qué puede hacer por su Guatemala. Perdón, pero ella no es indígena. Ella no es indígena. Ella viene de la realeza húngara y cubana. Se me había olvidado mencionar eso. Ella no se puede mezclar con la chusma indígena de Guatemala. Pero qué lástima que el pueblo le crea lo que ella dice. Ahora bien, vamos a seguir el dinero. ¿Quién controla a quién? Por eso hablamos cuando Argentina, la presidenta se agarró los blanquillos y dijo,
Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial no les vamos a pagar un pene si no negociamos la deuda. Qué hermoso sería que todos los países, incluyendo México, hacia abajo dijeran al Banco Mundial, ¿sabes qué? Ya estuvo suave, no te pagamos un penny. ¿Qué harían las corporaciones y los bancos? ¿Qué? ¿Mandar a las tropas de Estados Unidos para invadir América Latina? Eso le costaría, como dicen vulgarmente, un pedo a los norteamericanos. Porque tendría que pelear con ¿cuántos países para someterlos para que paguen la deuda? Y la pregunta más importante sería, ¿permitiría el pueblo norteamericano mandar a sus hijos a morir por recuperar un dinero que ni ellos se van a beneficiar? Esa sería la clave. ¿Lo permitiría el pueblo norteamericano? ¿Irían los soldados? Bueno, como dice Kissinger, vuelvo a repetir, los soldados son idiotas, estúpidos o ignorantes que los usamos como peones para proteger nuestros intereses. Esa es la filosofía de él. Y yo creo que está en lo correcto. Y sigo investigando, señor, porque no sé si ya privatizaron el ejército norteamericano. Un soldado gana $21,000 al año. Un CEO gana 4, 6, 8, 10 millones de dólares al año. Y no agarra un fusil. Y no va a entrenamiento. Como lo hace un soldado. Y un soldado cree que está peleando por la democracia. ¿Cuál? No se llama democracia, por cierto, se llama libre mercado, que es lo que Gloria Álvarez quiere imponer en América Latina. El libre mercado, que es lo que se hace la corporatocracia. Entonces, ¿quién está dándole el apoyo económico a esta mujer? ¿No es la corporatocracia? ¿Por qué habla de los pueblos populistas? Señores, Venezuela no es populista. Venezuela fue elegida. Los presidentes fueron elegidos por el pueblo. Para mí esos países son autónomos, como lo es Rusia. Como Rusia no es un perrito faldero de Estados Unidos, a Estados Unidos le duele, porque lo quería controlar. Quería demostrarle al mundo que tenía humillada a Rusia de rodillas y le salió el tiro por la culata. Lo mismo quería hacer con China. ¿Cuál es el objetivo de mantener dominio y poder? ¿Que no se trata de convivir entre hermanos? Ese es el objetivo. Pero vamos a hablar sobre esto. Vamos a seguir el dinero, porque el que controla el dinero, controla la energía, el food supply, la comida, la educación y healthcare. Y cuando hay educación ya lo están haciendo con el programa Common Core cuando entre el próximo año 2016 y nadie lo va a poder quitar. Ahí van a idiotizar a los estudiantes. Bueno, se necesitan 13 años para domesticar a un estudiante en Estados Unidos. Ahora va a ser más fácil. Porque el estudiante no va a poder pensar por sí mismo. Va a estar prohibido. Y los padres no les van a enseñar valores y moral. Va a ser el gobierno el encargado de hacerlo. ¿Y qué tipo de moral y valores les van a enseñar? A cómo trabajar para el gobierno. Y si tus padres se te van en tu contra, avísanos. Nosotros los vamos a meter a la cárcel. Y no te preocupes, que te vamos a dar todo. Y lo hacen controlando el mundo de las finanzas. Pero no crean más valor, sino que en realidad controlan la fuente del dinero. Cuando seguía el dinero, vi que me arrastraba a la cima de una pirámide. Aquí estamos en la base de la pirámide con nuestro día a día. Por encima de nosotros está el gobierno, personas a las que se les ha otorgado un monopolio de poder y lo usan para imponernos impuestos y controlarnos. Ya vieron, arriba de nosotros está el gobierno, el que nos controla, nos cobra impuestos, que dice que para educación, para salud, para reparar autopistas y carreteras. Y aparte pone la policía. No para controlarnos, sino para oprimirnos. Porque eso es lo que está ocurriendo. También la policía debería ser, como dijo Henry Kissinger, ¿no? Los policías son idiotas, estúpidos, ignorantes que los usamos para proteger nuestros intereses. Cabalito, exacto. A las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y a la policía la usa para eso. Idiotas, estúpidos e ignorantes que los usamos como peones para proteger nuestros intereses.
O sea, ellos son peones de la oligarquía. Ellos son peones de la corporatocracia, no del pueblo. Y lo interesante es que nosotros le pagamos el sueldo a estos desgraciados. No a las Fuerzas Armadas, porque es un servicio voluntario, a los policías. Les pagamos el sueldo. No es la corporatocracia que se los paga, nosotros. Y en compensación nos parten la madre. Qué buena onda, ¿verdad? Y nosotros lo permitimos. Estemos de acuerdo o no, pero ¿quiénes los controlan a ellos? En el siguiente nivel nos encontramos a las compañías. Muchas personas opinan que hoy en día son ellas las que gobiernan el mundo. Y no... Ahora bien, ¿quiénes controlan al gobierno? A la policía y todo. Vamos a mencionarte uno. Bechtel, ExxonMobil, General Electric, Monsanto, New Corporation, Chevron, Shell. ¿Quieres más? O ahí le paro. Estamos hablando quiénes los controlan a ellos, que en este caso se llama Gabriel Álvarez, Gloria Álvarez se llama corporatocracia. Y le garantizo que ella lo sabe esto, pero no dice nada. ¿Por qué? Porque le están dando fondos de dinero. A ella la mandaron a estudiar, la prepararon para que venga a alborotar los pueblos, para crear revoluciones, pero eso no va a funcionar ya. El pueblo tiene que saber lo que en realidad está ocurriendo. Los estados nacionales y lo denominan corporatocracia. Para conseguir los recursos mundiales y controlar los mercados, esta corporatocracia debe tener acceso a dinero barato. Ahí está, tiene que tener dinero, acceso barato. Y te voy a mencionar de dónde crees que lo va a obtener. De los bancos. Citibank, Chase, Bank America, Big Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo, HSBC, por no mencionar otros. Así está estructurado, mira, el dinero que controla el mundo. Y vamos a ver quiénes están arriba de los bancos. Las grandes corporaciones obtienen sus préstamos a un interés especial de los grandes bancos. De los grandes bancos, que esto sería los National Central Bank, la Reserva Federal. Esto es en lo que está formado. US Fondo del Banco, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. De ahí obtienen el dinero estos otros bancos para controlar a la corporatocracia, y estos controlan al gobierno y a las policías para controlar al pueblo. Pero ¿quiénes están arriba de los bancos nacionales, o sea, del Banco Mundial? Significa que aquellos que controlan los grandes bancos, y ahí está. ¿Quiénes los controlan a ellos? Que sería el Banco Mundial y el banco que es Scotland. Pero hay alguien más arriba de ellos. La élite adinerada son los que en realidad controlan las corporaciones. Mientras seguía el dinero me di cuenta de que casi todas las ideas que tenía acerca del capital no son ciertas. Ahora vamos a hablar de un ejemplo. ¿Qué pasa cuando tú obtienes un préstamo en un banco? Nunca te dan el dinero. Nada más ya tienes $50,000 ahí. Y ellos ponen una cantidad en la computadora, $50,000. Pero no te han entregado nada. Pero tú ya tienes que pagar impuestos de $50,000. Dinero que no existe. Es curioso el hecho de que nos planteamos muy pocas preguntas sobre cosas cotidianas, como por ejemplo, cuando vamos a un banco y pedimos un préstamo de, digamos, $50,000 o 50,000 libras. ¿Qué pasa en realidad? Veamos. Muchas personas viven la vida basándose en unas ideas que se alejan mucho de la realidad. Lo que en realidad pasa es que si pides 50,000 libras, escriben que en tu cuenta hay 50,000 libras. Eso es todo lo que hacen. No acuñan monedas ni imprimen billetes. No recurren a ningún metal precioso. Simplemente escriben en una pantalla de ordenador que tu cuenta tiene 50,000 libras. Desde ese momento empiezas a pagar intereses sobre una cantidad de dinero que nunca ha existido, que no existe y que no existirá. Fase 1 es como lanzar el sedal. Fase 1, colocas un montón de dinero, unidades de intercambio en circulación. Ahora vamos a mencionar esa parte cuando dice fishing es pescar.
Dice, vamos a tirar la red, a ver quién cae. Y te voy a aplicar esto para que lo entiendas, de lo que ocurrió en el 2008. El colapso de bienes raíces, que fue creado por los bancos para que colapsara el sistema, porque ellos ya tenían planes cómo recuperar ese dinero. Y eso es lo que ocurrió a Argentina con esos préstamos buitres. Porque después que lo hicieron aquí, lo mandaron a varios países en el mundo. Argentina fue uno de los beneficiados, por no decir de los jodidos, pues. Préstamos buitre o dinero buitre. Aquí aplicaron el 80-20. No, mira, consigue un 80-20 para que compres una casa y vas a tener tu sueño americano. Que eventualmente se les convirtió en una pesadilla. Ahora escucha bien lo que él va a decir. Primero te lanzan el anzuelo, tiran la red, a ver cuántos pescados van a caer. Esto es muy importante que lo sepa, porque es una manera de prepararte, porque viene otra ola, viene otra crisis. Y adivina quién se la va a pagar otra vez. Y eso no lo vamos a permitir. Porque se robaron descaradamente 1.3 trillones de dólares. Por eso estamos endeudados. Porque ellos se salieron con la suya. No solamente se robaron 1.3 trillones de dólares, sino también se quedaron con las propiedades. Y todavía se rieron en tu cara. Y tú no dijiste nada. Te quedaste callado y aceptaste la derrota. Escucha bien, primero tiran la red. Para ello, bajas los intereses y concedes muchos préstamos. Esta es la parte del ciclo que denominamos boom. Como hay muchas unidades de intercambio en circulación, hay un montón de dinero que cambia de manos, que genera una gran actividad económica. Eso genera empleo y como se gasta más y más dinero, aumenta la demanda. Así que las compañías solicitan más créditos de dinero recién salido del horno para aumentar su producción. La gente coge confianza a su rutina. Pues resulta que trabajo para tal compañía y tienen muchos pedidos. Funciona de maravilla, tengo trabajo asegurado. ¿Y sabes qué? Estoy pensando en comprar una casa más grande. Luego empiezan a cambiar. Una vez que tiraron la red y ya saben lo que tienen, empiezan a jalar la red. Y empiezan a sacarlo, o sea, a detener, a subir los intereses. Del sedal, suben los tipos de interés. Ahora, cada vez hay menos personas que consiguen los créditos porque las condiciones de concesión se han endurecido. Y también, al aumentar los tipos de interés, una gran parte del salario de las personas se destina a pagar esa subida de los intereses y no al consumo. De repente, ya no hay tanto dinero en circulación y por tanto se compran menos cosas. Los beneficios de las compañías empiezan a disminuir, empiezan a reducir los puestos de trabajo y algunas comienzan a cerrar. La gente pierde sus trabajos. Ahora, ¿se te hace esto conocido? ¿O todavía no has entendido el concepto? ¿No fue exactamente lo que ocurrió en el 2008? Con el colapso de bienes raíces. Y esto fue planeado, señores. Planeado. No de un día. Lo mismo ocurrió en la recesión del 1932. Lo mismo ocurrió en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Crearon un caos. Y mira ese caos, cuántas personas murieron. Y a ellos les importa un bledo que muera gente, con tal de ellos hacerse millonarios. Porque esa Segunda Guerra Mundial, señores, muchos se hicieron multibillonarios a costillas de Europa. Pero eso no lo sabías tú, ¿verdad? O sabes y no te quieres hacer el oído sordos. Ya no pueden pagar las hipotecas de esas grandes casas. Y ya, al no poder pagar las hipotecas de sus casas, ¿qué hacen? Se van a foreclosure y se las quitan. Y ahora los bancos dijeron, hey, gobierno,
tenemos problemas así, o nos pagas o nos vamos a ir, el país va a tener problemas. Y el gobierno, no, mira, los congresistas, no, tenemos que pagarles. ¿Y de dónde les vamos a pagar? Dijo el presidente. Pues de ahí del dinero que tenemos, del pueblo. Crearon un caos, aplicaron la doctrina del shock again, de nuevo. Y ahí va, mira, el gobierno George Bush, les vamos a dar 960 mil millones de dólares. Y ahí vino uno de los bancos aquí a San Diego a celebrar $500,000 por una semana de vacaciones. Mira, el pueblo norteamericano pendejo nos acaba de dar 960 mil millones de dólares. Y nosotros cagados de la risa. Y disculpe por las expresiones, pero es la realidad. Cagados de la risa. Los idiotas nos dieron el dinero. Y de ahí viene Barack Obama y les da otros 760 mil. Todavía se rieron más. Porque ese dinero no era del gobierno, era del pueblo. Les entregamos a ellos 1.3 trillones de dólares y todavía no solamente recibieron ese dinero, se quedaron con las propiedades y hoy por hoy ellos las tienen en poder en sus manos y las están vendiendo y están haciendo más plata. Pero el pueblo norteamericano no dijo nada. Se queda callado. A veces pienso que el pueblo norteamericano está más jodido que los latinos, porque los latinos se quedan callados. A ellos los madrean, los golpean, los patean, les hacen hasta por debajo de la lengua. Y ellos se quedan callados. No dicen nada. Hasta los matan y no dicen nada. El latino no dice nada. Pero también me estoy convenciendo que el norteamericano queda igual. El norteamericano sigue igual. Sigue quedándose callado. Ahora bien, esto es lo que está ocurriendo, señores, cuando se trata de lo que este país, esta corporatocracia está haciendo a nivel mundial. Ahora bien, vamos a continuar. Porque dice que esto se pone más interesante, ¿verdad? Déjame abrir la página donde tenía todo. Ok. Vamos a ver, ¿no? No tenía a Rafael. Estamos hablando de Rafael Correa. Algo que él menciona. Correa lamentó la ausencia de la libre movilidad humana en la Agenda 2015-2030 para el desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Según el presidente, es una paradoja inmoral que por un lado se promueva la libre circulación de mercancías y de capitales buscando la máxima rentabilidad, pero por otro lado se penalice la libre circulación de personas buscando un trabajo digno. O sea que está prohibido. Pero señores, si dejáramos que los países de América Latina y el mundo fueran autónomos y que cada uno pudiera venderle sus recursos al mejor país, al que le pagara mejor, nadie se emigraría. Absolutamente nadie. La agenda de Correa, quien arribó a Nueva York el pasado sábado, incluye encuentros bilaterales con sus homólogos de China, Rusia, Qatar, Bielorrusia y quienes también asisten a la Asamblea de la ONU. La globalización neoliberal no busca crear una sociedad planetaria, sino tan solo mercados planetarios, dictaminó Correa. O sea que a él no le interesa el pueblo. A la globalización neoliberal no le importa a la población de 7,000 millones de personas, le interesa business. Señores, la familia Walmart tiene más de 150,000 millones de dólares. Esa es la fortuna y sigue creciendo. Ellos no les tomaría más de 300 años gastarse esos 150,000 millones de dólares que tienen en este momento. Pero ellos quieren más.
¿Dónde está la avaricia de esta gente? Decir, ok, ya tenemos 150,000, ahora hay que dejarle el resto del dinero a la población mundial. Que tengan un sueldo digno en Estados Unidos, que ganen $35 la hora. Y ellos van a vivir felices. Porque hace 20 años, una persona, el cabeza, el hombre, podía mantener a la familia y trabajaba 8 horas. Mira ahora, porque eso es parte del monopolio, eso es parte del juego. Dividir a las familias, mantenerlas divididas para que no haya un control en el aspecto moral, de valores y moral. Por eso se desintegran las familias, señores. Porque eso es parte de ese monopolio. Eso es parte de eso, lo que le llama la doctrina del shock. Separar, dividir. Las religiones nos han separado, fíjate, hasta en las propias familias. Nuestra familia ha sido separada, dividida por la religión, no digamos por la política. Ahora vamos a escuchar lo que Rafael Correa dijo ante la Asamblea de la ONU. Bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo señor Rafael Correa, presidente de la República del Ecuador, y lo invito a dirigir la palabra a la Asamblea. Buenas noches con todas, con todos, señor presidente de la 70ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, señor secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, y en eso apoyamos vehementemente la propuesta de nuestro querido colega, compañero Guillermo Solís, presidente de Costa Rica, que el próximo secretario general debe ser una mujer, y la región tiene muy valiosas mujeres como Michelle Bachelet, Cristina Fernández, Dilma Rousseff, María Emma Mejía, Alicia Bárcena, etc. Señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno, señoras y señores ministros y delegados presentes, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí, es poco menos que un acto heroico. Hoy día y mañana hubo 18 intervenciones, en la tarde 16, con esta llevan 34. Con 2 horas de atraso. Gracias al personal de la ONU por su sacrificada labor, pero sí creo que hay que cambiar la metodología, esto no tiene mucho sentido. Ya después de la tercera conferencia, ¿quién escucha algo? Y al ser hora local 9:30 de la noche y la conferencia número 34, si en 3 minutos no muevo los corazones, voy a mover los asientos porque todo el mundo se va a ir. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Yes. En todo caso pudo ser peor. Pude ser Evo Morales, que le toca hablar después de mí. Un saludo, querido Evo, fuerza. Queridos compañeros, compañeras, mundo entero, la Organización de las Naciones Unidas nació el 24 de octubre de 1945, entre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, para mantener la paz y la seguridad internacionales. Frente al holocausto sufrido, considerábamos la paz solamente como la ausencia de guerra. En el siglo XXI, 70 años después, la paz debe ser sobre todo presencia, presencia de justicia, presencia de dignidad, presencia de desarrollo. Ya Gandhi nos decía que la pobreza es la peor forma de violencia. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, proclamó a nuestra región como un continente de paz, pero la insultante opulencia de unos pocos, al lado de la más intolerable pobreza, son también balas cotidianas en contra de la dignidad humana. Paz sin justicia es sencillamente pacificación. Los 164 millones de personas en América Latina que viven en la pobreza, de los cuales 68 millones continúan en la pobreza extrema, todavía esperan la justicia, la libertad y una democracia real, no tan solo reducida
a tener elecciones periódicamente. La superación de la pobreza, queridos amigos, es el mayor imperativo moral que tiene el planeta, ya que por primera vez en la historia de la humanidad, la pobreza no es fruto de escasez de recursos o factores naturales, sino de sistemas injustos y excluyentes, fruto de perversas estructuras de poder. Esto ya lo había señalado a modo de denuncia hace 2 siglos el pensador francés Frédéric Bastiat, liberal para más señas. Cuando el saqueo se convierte en un modo de vida para un grupo de hombres que viven en sociedad, estos crean para sí mismos, en el transcurso del tiempo, un sistema legal que lo autoriza y un código moral que lo glorifica. Cierro cita. Y para aquellos que se nos quieren robar conceptos tan sublimes como el de libertad, que entiendan bien, no puede haber libertad sin justicia. No solo aquello. En regiones tan desiguales como América Latina, solo buscando la justicia lograremos la verdadera libertad. Por ello no podemos conformarnos con objetivos mínimos, como fueron los objetivos del milenio 2015. Una perspectiva basada en objetivos mínimos supone la legitimación de la realidad que vivimos, sitúa al beneficiario en una posición de inferioridad frente a los demás y no busca trastocar las distancias ni las relaciones de poder entre los sujetos ni entre las sociedades. Como dijo el secretario general Ban Ki-moon esta mañana, nuestro ideal no es tener a la gente viva, sino darle una vida digna, una vida plena, en igualdad de condiciones con cualquier otro ser humano. Creemos que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030 son más cercanos a esta aspiración. Proponemos objetivos comunes, no solo sobre mínimos de vida, sino sobre máximos sociales. El summa causai, o buen vivir de nuestros pueblos ancestrales, lo que significa vivir con dignidad, satisfaciendo necesidades de base, pero en armonía con uno mismo, con los demás seres humanos, con las diferentes culturas y en armonía con la naturaleza. Ok, estas eran unas palabras de Rafael Correa, pero en otro día vamos a hablar sobre cada uno de ellos, cuáles fueron los mensajes que mandaron, como la presidenta de Argentina, Chile, Brasil, Raúl Castro, Barack Obama, Vladimir Putin, porque ya se nos está acabando el tiempo. Ahora bien, vamos a hablar de alguien que está ahí de la frontera sur de Estados Unidos. Vamos a hablar del presidente Ernesto Peña Nieto, Enrique Peña Nieto. Y como dice un periodista, las declaraciones de Peña Nieto en la ONU sobre derechos humanos no son reales. Vamos a ver si es cierto. Sobre las declaraciones del presidente de México, Enrique Peña Nieto, ante la Asamblea General de la ONU en materia de derechos humanos, el periodista Jesús Ramírez Cuevas opina que esta no se corresponde con la realidad del país de México, ya que es el propio Estado el que viola los derechos de los ciudadanos. Y este fue el comentario que él hizo. Las declaraciones de Peña Nieto ante la ONU en materia de derechos humanos, el periodista Jesús Ramírez Cuevas opina que estas no se corresponden con la realidad del país, ya que es el mismo Estado el que viola los derechos de los ciudadanos, dice. México tiene efectivamente una de las legislaciones más avanzadas en materia de derechos humanos. Incluso en la Constitución está establecido la garantía de los derechos humanos para todos los mexicanos. Sin embargo, la realidad es que no se respetan los derechos humanos en México, y lo que fue a plantear Enrique Peña Nieto a las Naciones Unidas en Nueva York pues no corresponde a la realidad del país. Aquí las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas, tanto a los migrantes como a los estudiantes, como a quienes defienden sus derechos. El principal
actor que viola el Estado de Derecho en México es el propio Estado mexicano, es el gobierno mexicano, que a través de la corrupción y de la complicidad con el crimen organizado y con negocios ilícitos, pues viola sistemáticamente estos derechos y no hace cumplir la ley. Y hasta ahora ya comenzó la... Esas eran las palabras de ese periodista que habla sobre lo que Peña Nieto dijo en la asamblea. Y vamos a hablar sobre eso también. Desde Porfirio Díaz no había un presidente tan alejado de los mexicanos. Y esto lo dice Tony Payán. Enrique Peña Nieto piensa que está amenazado por la sociedad civil. Y esto lo dice el director del Centro de Estudios sobre México del Baker Institute for Public Policy. Esto viene de la página sinembargo.mexico. Desde la presidencia de Porfirio Díaz, que fue 1876 a 1911, México no había tenido un gobierno tan desconectado como el de Enrique Peña Nieto. Al menos así lo considera Tony Payán, que es director del Centro de Estudios sobre México del Baker Institute for Public Policy de la Universidad de Rice en Estados Unidos. El experto en estudios fronterizos anticipa que México terminará en el 2015 en una situación muy precaria, motivada por el divorcio que existe entre la sociedad civil y el gobierno federal, que en lugar de escuchar las demandas ciudadanas y mostrar sensibilidad ante los problemas que presenta el país, parece que vive en un mundo diferente al del resto de los mexicanos, en el que no existe la pobreza, no existe la necesidad, no entienden las condiciones de la clase baja, pero tampoco las aspiraciones de la clase media. No habíamos tenido una clase política así desde la época de Porfirio Díaz. La insensibilidad de la administración de Enrique Peña Nieto también se refleja en sus intentos por desarticular a los distintos movimientos emanados de la sociedad civil, en lugar de centrar la estrategia del Estado en encontrar una solución al problema de la violencia, la precaria situación económica y el fracaso de las reformas estructurales, principalmente la energética. Ahora bien, según Sin Embargo, dice, la diferencia entre Felipe Calderón, presidente entre el 2005 y 2012, y Peña Nieto, es que Calderón pensaba que el Estado estaba amenazado en su integridad por el crimen organizado. Pero el de Enrique Peña Nieto piensa que está amenazado por la sociedad civil y empieza a ver como enemigos a movimientos como los de los padres de los 43 normalistas. El último reporte que acabo de ver es que el presupuesto de seguridad del Estado para rastrear a los grupos de presión se ha sextuplicado. Es decir, a quienes han dedicado el tiempo y los sistemas, las agencias de inteligencia del país, es a la sociedad y no a los grupos criminales, expuso en entrevista con Sin Embargo. O sea que lo que él está diciendo, Tony Payán, es que la inteligencia mexicana no se está enfocando en el narcotráfico, sino que se está enfocando en aquellos grupos como este grupo de padres que está reclamando sus derechos de la vida de sus 43 hijos. Y es lo que el Club Bilderberg dijo, señores, vamos a entrar a América Latina y todo aquel que se oponga a los gobiernos que tenemos, los vamos a eliminar. Y eso es lo que están haciendo. Reflexiono que si el presidente le interesa lo que realmente pasa con la sociedad, hubiera cancelado sus viajes a Nueva York para asistir a la asamblea plenaria de la Organización de las Naciones Unidas del 26 al 29 de septiembre, que no solo coincidió con las protestas por el primer año de la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, sino también con la llegada de una comitiva de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, CID, del 28 de septiembre al 2 de octubre para analizar el tema de la desaparición de personas forzadas en el país.
Y esto es lo que dijo Payán: yéndote a Nueva York, estás diciendo que esas cosas que suceden son foquitos rojos. Habla de que estas cosas no son importantes para él. Por ejemplo, el hecho que haya controlado las fotografías de su reunión con los padres de los 43 estudiantes habla de que quieren controlar la imagen, pero es un mal cálculo. El querer controlar la imagen en un mundo donde hay una infinidad de canales. Si no hay una foto con ellos, quiere decir me reuní por mero protocolo. No quiero que haya evidencia y me voy. Y eso lo opina Payán. Sin embargo, el investigador de la Universidad de Rice señaló que no toda la culpa es de Peña Nieto, ya que su gabinete completo vive en una especie de burbuja concentrada en la macropolítica, las reformas estructurales y las relaciones internacionales, lo cual les impide ver que durante su gestión, que inició el 1 de diciembre del 2012, el número de carteles de la droga del país de 5 a 18. O sea que de 5 carteles han llegado a 18. Ejemplificó según una gráfica interactiva elaborada por él mismo que durante la administración de Calderón Hinojosa se tenía registrados 5 grandes carteles: el de Tijuana, el de Juárez, el de Sinaloa, la familia de Michoacán y los Zetas. Ahora se tienen registrados el cartel de Tijuana, el que a su juicio nunca ha sido desmantelado, a pesar de la presión de sus cabecillas. El de Ciudad Juárez, la Resistencia, el cartel de Jalisco, Nueva Generación, el de Sinaloa, el cartel independiente de Acapulco, el llamado SIDA, una escisión del cartel de los Beltrán Leiva, la Barredora, el cartel del Pacífico Sur, los Mazatlecos, Guerreros Unidos, a los que se culpa la desaparición de los normalistas, la Mano con Ojos, los Negros, los Viagras, los Caballeros Templarios, los remanentes de los Zeta y el cartel del Golfo, lo cual indica que desde que el Partido Revolucionario Institucional PRI llegó al poder o regresó al poder, casi se cuadruplicó el número de carteles criminales en el país. Lo anterior sin contar a pandillas como los Aztecas en Ciudad Juárez o los Tornados en Matamoros, así como todas las células que operan en Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas y otras entidades. El experto consideró que en lugar de combatir a estos grupos, el gobierno mexicano optó por la llamada estrategia del descabezamiento, de la cual existe la suficiente evidencia de que, lejos de ser eficiente, provoca una serie de fracturas e inestabilidades al interior de los grupos, lo que deriva en más violencia. Puedes presumir de haber capturado el 70% de quienes prometiste capturar, pero eso no quiere decir que tu estrategia sea exitosa. Y este es para Peña Nieto. Y dice Payán: tenemos un ambiente bastante complejo en materia de seguridad y el presidente Peña Nieto no ha logrado entender que necesita tener una estrategia visible y abierta, no nada más de reducción de la violencia y enfrentar el crimen organizado. Insistió en que todo el gabinete como el ejecutivo viven en otro México, en el país que busca vender en el extranjero, con viajes suntuosos a distintos países, con grandes comitivas y viajes excesivos. El presidente necesita un mejor equipo de relaciones públicas y reventar la burbuja de consejeros en la que vive para que se acerque a la ciudadanía. En el caso de las 11 reformas estructurales aprobadas durante el primer tramo del gobierno de Peña Nieto, el especialista consideró que el presidente hizo su trabajo al lograr su aprobación en el legislativo, pero cometió el error de vender como una solución para resolver el problema de crecimiento económico y generación de empleos, cuando siempre se supo que los resultados se verían a largo plazo. No obstante, afirmó que el fracaso de la reforma energética, que por cierto estuvo detrás Hillary Clinton, la más prometedora de todas, la culpa no es del presidente, sino del PRI,
que en el 2008, cuando gobernaba el Partido Acción Nacional, en un acto electorero, impidió que se aprobara en las cámaras una reforma similar a la presentó la administración de Peña Nieto. Si la reforma energética se hubiera aprobado hace 7 años, cuando el precio del barril de petróleo estaba por encima de los $100, las empresas inmediatamente hubieran volteado hacia la posibilidad de invertir en México. Pero en el contexto actual de incertidumbre económica global, un precio de barril de petróleo por debajo de los $50, así como la inestabilidad social y la inseguridad, el capital está escaso. Y las grandes compañías están escogiendo muy cuidadosamente los proyectos en los que van a depositar el dinero que les queda. Se están dando el lujo a escoger y cancelar muchos proyectos. Entonces, esta reforma llega en un momento en la que el precio del petróleo baja y aunque las empresas quisieran invertir en México, no cuentan con los capitales y por eso muchos proyectos se están posponiendo. O sea, estos son en lo que se refiere a la situación de Porfirio Díaz y Peña Nieto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cómo le está yendo? Y parece que está yendo de la patada. Ahora bien, pero esto fue lo que él puso. Déjenme ver, se llama política. Déjame ver si lo encuentro. Aquí está, y te voy a dejar con esto para que lo pienses y reflexiones de lo que está ocurriendo en el mundo, especialmente en México. Él vino a hablar de derechos humanos. Él vino a hablar de la prosperidad de su país. Pero como nadie protestó, nadie dijo nada. Era la Asamblea de las Naciones Unidas. Pero esto es lo que se aplica en México y es lo que él vino a aplicar en las Naciones Unidas. Bienvenidos a su curso, Política para Idiotas. A lo largo de esta semana... En el capítulo de hoy les diremos cómo preparar un discurso en una de las peores crisis. Por ejemplo, si te vas del país mientras tu palacio está en llamas, regresa de tu viaje muy molesto porque encontraste las cosas peor. Y de estos días se han apreciado como compartir mi regreso. 2. Indígnate de la violencia, como si el narcogobierno no fuera el causante. Y no digas que está en muchísimos lugares del país. Di que solo está en algunas partes. Lamentablemente, actos de violencia en algunas partes, de protesta con violencia en otras. No solamente hagas caso omiso de que el orden es tu responsabilidad y que has fallado a ella, sino indígnate y di que eres solidario. Así la gente que es idiota se sentirán mal de ser unos malagradecidos con el narcogobierno. ¿En qué clase de pueblo ingrato nos hemos convertido? Claramente señala que el gobierno de la República es el primero en haber sido solidario con el dolor que ha provocado. Tampoco se te ocurra decir que la policía los desapareció, como ya se ha demostrado. Habla de que desaparecieron, como por arte de magia. Y no se te ocurra mencionar el tiempo que te llevó a reaccionar como gobierno federal. Di más bien que la búsqueda fue intensa. La desaparición de jóvenes estudiantes en Ayotzinapa. Habla de la verdad como si ya lo hubieras dado a conocer. Y aunque nadie tenga nada claro, recuerda que esta es política para idiotas. Y habla como si todo fuera transparente. Que el gobierno de la República ha emprendido una investigación exhaustiva a través de la Procuraduría General de la República para dar con la verdad de los hechos y que ha mostrado públicamente el alcance y lo que lleva en sus investigaciones. Por si en este punto del discurso a algún idiota le viene otra vez a la mente que ustedes son el narcogobierno y les importa un carajo la gente, di que son muy sensibles y repite lo de la solidaridad. Recuerda que, como dicen por ahí, una mentira repetida se convierte en Noticieros Televisa. Hemos sido los más sensibles al tema, los más solidarios. No pidas perdón por el tiempo que tardaron en reaccionar. Di que fueron puntuales. Hemos atendido puntualmente, desde lo personal y a través de los funcionarios responsables de la investigación, a los padres de familia que están o a quienes embarga esta pena y este dolor. Pero también hemos advertido que al amparo de este dolor, que al amparo del sufrimiento de los padres de familia, que al amparo de esta consternación social que hay
por los hechos de dolor y de horror que, de acuerdo a la investigación, se tuvieron en Iguala? Ahora sí, ya los tienes conmovidos. Acuérdate que esto es política para idiotas. Aquí ya puedes empezar a desprestigiar a los manifestantes. Dales duro, desacredítalos. Hemos advertido los movimientos de violencia que al amparo y al escudo de esta pena pretenden hacer valer protestas. Protestas que a veces no está claro su objetivo. Pareciera que respondieran a un interés de generar desestabilización, de generar desorden social. Ya que los tienes en tus manos, aprovecha la hipnosis para tarados, para decirles que tus reformas son un éxito. Tú dilo con convicción. Y sobre todo de atentar contra el proyecto de nación que hemos venido impulsando. Por último, no se te ocurra decir todo esto en una conferencia de prensa, como los presidentes de verdad de otros países. Tú eres un edecán. Te destrozarían con las preguntas, salvo que fueran de Televisa o TV Azteca, claro. A lo mucho, di tu monólogo con un público que te aplauda, tipo los paneles de Laura de América. Eso es todo por el curso de hoy. Gracias. Ahí tenías tú. Esto sería que política hecha por idiotas y para idiotas. Y fue exactamente lo que fue a aplicar a la Asamblea de las Naciones Unidas. Le ha funcionado. Le funciona a México. ¿Cómo quien fregado no le iba a funcionar en la Asamblea de las Naciones Unidas? Y por eso hablo de los derechos humanos. Por eso la crisis de credibilidad de Enrique Peña Nieto y los fracasos sacudieron el gabinete. Y eso lo dice la prensa extranjera. O sea que no le ha ido bien, que digamos. Pero ahí los dejamos porque vamos a continuar hablando sobre el discurso de los presidentes de Estados de América, del mundo en la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a hablar de los famosos, están hablando de la Agenda 2030, de los nuevos cambios que vienen. Y esperemos que sea para bien, porque ahora el objetivo es sacar de la pobreza a toda la población mundial para que vivan dignamente. La pregunta sería, ¿estarían dispuestas las corporaciones a dar su brazo a torcer para dejar de enriquecerse más y empezar a levantar estas sociedades? Eso es lo que vamos a ver en el futuro, en los próximos 15 años, porque así se llama la Agenda 2030. Pero en el proceso, ¿a quiénes van a involucrar? ¿Van a crear una dictadura o van a crear ese famoso ejército que Henry Kissinger quiere? Un ejército privado, un ejército de mercenarios para controlar el mundo. Tenemos que mantener los oídos y los ojos abiertos, pendientes de nuestro gobierno, porque Rusia, China, Irán, Siria, Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela, Argentina, quieren ser países autónomos, no quieren vivir bajo el pie de Estados Unidos sobre ellos o de las corporaciones sobre ellos. Quieren ser autónomos, quieren negociar con otros países y que no les digan con quién debe y con quién no. Pero eso lo vamos a hablar, lo vamos a hacer otro día. Vamos a continuar con esto. Porque tenemos que despertar la conciencia y empezar a despertar, señores. No podemos vivir en una casa de cristal. Ya es tiempo que despertemos. Mira México, 5 carteles, ahora hay 18 y más peligrosos. Y no se están enfocando a combatir los carteles, se han enfocado en combatir al pueblo. Para eso están usando la inteligencia, pero será tema de otro día. Así que nos despedimos, damas y caballeros. Se despide de ustedes Marco Antonio Benítez del programa La Voz de América, Tu Voz. Así que nos vemos a partir de mañana, a partir de 6 de la mañana, hora del Pacífico, para continuar hablando de las Naciones Unidas y el proyecto de la Agenda 2030. Así que hasta mañana, tengan un excelente día.
Gracias.